Hola, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio CEPREUNI. Mi nombre es Género Bando y estaré a cargo de la conversa y en esta oportunidad tendremos a Antonio Chávez Ancasi. Antes de darle el pase respectivo, primero, el agradecimiento debido a nuestra institución, CEPREUNI, y directamente a la Oficina de Imagen Institucional de nuestro Centro de Estudios PRE, liderado por la licenciada Yone Ramos. Eh, este esfuerzo que estamos realizando, muy gustosos, es con el ánimo de llevar a todos y todas ustedes una conversación amena con estudiantes UNI de las distintas 28 especialidades con las que cuenta nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy, entonces, me tengo el grato placer de presentarles a Antonio Chávez Ancasi. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Él está en la actualidad en el cuarto ciclo y él nos contará brevemente sus experiencias antes de ingresar a la universidad, el momento cumbre del ingreso a la Universidad de Ingeniería y cómo se va desarrollando su carrera en esta nueva normalidad también. Entonces, me da para mí un placer y un orgullo de presentar, está con nosotros Antonio Chávez Ancasi para brindar sus primeras impresiones. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, Jenner. Primeramente, al comenzar, tengan muy buenas tardes a todo el personal de CEPREUNI y buenas tardes a eh, todas las personas que nos están acompañando a través del Zoom y a través de vía Facebook o Facebook. Un placer. Muchas, Como tú ya lo comentaste, yo soy Chávez Ancasi Antonio, actualmente estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy estudiando Ingeniería Geológica y me encuentro en cuarto ciclo y seré la persona quien responda a todas sus dudas o inquietudes respecto a la carrera y respecto a la universidad. Muy bien. Antes también de dar ya inicio a la conversación, quiero comentarles pues que ustedes, invitados y invitadas, son libres de escribir sus consultas, sus dudas a través de nuestro chat interno o también a través del chat del WhatsApp, del Facebook, ¿no? Ustedes van realizando las consultas. Qué gustoso yo trasladaré a Antonio todas las dudas y consultas que pueden ustedes a bien tener. Bien, Antonio, como primera pregunta, como primera duda, siempre, eh, ¿por qué la UNI? ¿Por qué la uni? ¿Por qué no otra universidad? Bueno, yo considero que es muy importante que si uno va a elegir que está hablando de su futuro y quiere plantearse retos muy grandes, uno de esos retos muy grandes es la uni. Es precisamente por ello, es eh, su, la formación que pide, la exigencia, todo el trabajo que hay detrás para ingresar a esta casa de estudios es arduamente y es relativamente complejo. Entonces, yo quise un reto, yo afronté el reto y es por ello que opté por la UNI, ya que Dime, es una universidad que destaca en ingeniería.
¿Tú egresaste acá en la ciudad de Lima o egresaste de otro centro de estudios fuera de Lima? Como mi caso, por ejemplo, que yo salí del colegio en la ciudad de Pucallpa. ¿Tú Eh, egresaste acá en la ciudad de Lima? yo, yo soy de Huancavelica, pero viví casi toda mi vida aquí en Lima y egresé de un colegio estatal de Lima. ¿Cuánto tiempo, para poder tener primero un pequeño panorama, cuánto tiempo después de egresar de la secundaria, cuánto tiempo te demoró ingresar a la Universidad de Ingeniería? Bueno, esa es toda una historia. En mi experiencia personal, te podía decir toda mi preparación, 3 años. Eh, Pero es que esta es toda una historia. Eh, A ver, no nos adelantes, por favor. Vamos por partes, por favor. Bien, entonces, nos estás contando entonces que demoraste, ahora nos vas a seguro detallar un poquito, que pasaron 3 años después de egresar del colegio para poder ingresar a la universidad. Eh, ¿Fue tu primera opción la Universidad de Ingeniería? Es decir, ¿tú lo tenías claro mientras estabas estudiando, por ejemplo, el quinto de secundaria o antes? ¿O eso ya nació como fruto de tu preparación o tu camino o tu andar en busca de una carrera universitaria? ¿En qué momento la uni fue tu decisión? yo cuando salí del colegio no sabía qué estudiar, no sabía por dónde empezar, no sabía en qué lugar iba a estar. Y bueno, yo agradezco mucho a la institución actual a la cual pertenezco, Inspirate Uni, que explicaré más adelante de qué es lo que trata. Yo salí del colegio sin un rumbo, sin un fin. Y, Inicialmente, yo, yo no iba para Uni, yo iba para San Marcos. En el camino vi que tenía, yo amaba mucho, y de hecho amo mucho la física, la química, la matemática, me parece algo muy increíble, y también la geología. Entonces, todo eso, discúlpame, sí. discúlpame que te corte, Antonio. Mencionas que uno de tus primeros objetivos fue San Marcos. Y adelántanos, ¿fue la carrera de geológica esa primera opción o tu mirada a San Marcos era por otra carrera universitaria? No, yo inicialmente iba para la carrera Cuéntanos por favor, Antonio. de ingeniería de minas, y ese fue un gran error mío. Eh, Pero ya eh, sigue. yo tenía una noción de lo que era la ingeniería que yo quería, y esa noción erróneamente, según yo, era ingeniería de minas, pero investigando un poco más, lo que yo realmente quería era ingeniería geológica. Ese fue un gran error mío. Y entonces, al salir del colegio, comenzó inmediatamente tu preparación, Antonio. Y antes de eso, al salir del colegio, tú tenías decidido que era una carrera universitaria, era lo que estabas ansiabas, digamos, de seguir. Eso ya estaba claro al salir de la secundaria. Sí. Sí, al salir de la secundaria, yo ya estaba decidido que iba a ser un ingeniero, y que, bueno, en mi familia, al menos, bueno, yo tengo un pasado muy, Cuéntanos. muy triste. Entonces, Oh, mi, mi familia, económicamente hablando, no es tan fuerte. Entonces, eh, como muchas personas, obviamente, ¿no? Con la gran mayoría acá en nuestro país. yo, al investigar acerca de las universidades y adentrarme que mi sueño era estudiar en una de las mejores universidades del país, estudiar ingeniería, y esperar, esperar que esa universidad pueda cubrir mis gastos, ya que no, yo
no podía hacerlo. Así es, En así ellos, es. la Universidad Nacional de Ingeniería es una universidad nacional de alta exigencia, muy, muy alta. Entonces, fue uno de mis sueños platónicos por alrededor de un año. Bueno, y entonces, yendo un poco más al detalle, Antonio, tú sales del colegio, ya nos estás comentando cuáles eran los parámetros, las metas o los deseos en ese momento. Inmediatamente al salir del colegio comienza tu preparación o hiciste otras labores para agenciarte del tema económico, porque preparar, muchos piensan pues que esto es algo gratuito. La preparación incluye también una inversión. Sí, incluye una gran inversión. Más que nada, eh, se podría decir que la mayor inversión que vas a hacer va a ser tu tiempo. El dinero, si bien es cierto, la academia o siempre te pide un cierto monto, pero yo al salir del colegio fui a un veranito, a una academia que no es tan conocida. Entonces, en el contexto en el cual yo me encontraba, mi contexto social alrededor mío no era un, un entorno tan sano, se podría, Favorable, tan tan favorable. favorable. Entonces, primero que nada, tenía que quitarme de la cabeza que ingresar es solamente para personas que son para personas únicas, que esas personas ya nacen sumando. No, no, No es así, no es así. no es así. Todo con esfuerzo y estudio es posible. Puedes ingresar a la universidad que tú desees. ¿Cuándo, cuándo ya dejaste, digamos, de ver a San Marcos como objetivo y ver a la UNI en su reemplazo? ¿En qué momento de tu etapa de estos 3 años que tú mencionas previo a tu ingreso, en qué momento ves a la UNI ya como una opción, como primera opción? Yo quería ser en aquel entonces un ingeniero y quería ser de los mejores. Cuando nosotros nos encontrábamos en un salón, en este salón hacíamos problemas y estos problemas, es- de estos problemas, los salones más fuertes académicamente hablando que tenían chicos ya con un año, 2 años de experiencia, siempre había, bueno, o en ocasiones había un problema que, por ejemplo, en física había un problema que decía uni. Entonces todos como que se quedaban, o al menos la mayoría se quedaba como que ese problema es bien fuerte, ese problema te va a hacer pensar o algo así. Entonces, recuerdo que en una ocasión me metí en un salón que estaba dirigido para chicos que van a postular para la uni. Para la UNI. Eh, me, me pedí una separata de esos que entregan para chi- chicos que se preparan para uni y tenía esa separata como que era mi baúl, era como que ahí estos ejercicios me los voy a hacer y todos. Entonces, tras un año estaba por postular a San Marcos y me cuestioné mucho, ¿es realmente esto lo que quiero o no? Ya llegué hasta este punto, yo creo que si me preparo un cierto tiempo más, sí la puedo hacer o, o quiero seguir preparándome porque son dos universidades distintas. Una es DECO y el otro es más ciencia, más cálculo. Y Entonces, el examen también de ingreso distinto. sí, totalmente. Porque Es muy diferente. la estrategia también tiene que armarse de acuerdo
al examen que vas a tener enfrente, pues, ¿no? Tienes que armar una estrategia para poder tener ese éxito. Y entonces las dos universidades con dos exámenes diferentes, tenías que cambiar, ¿no? Sí, así es. Allá es más teco. Quizás algunos no comprendan ello, pero es más teco. Entonces aquí es más directo y los problemas son más, se podría decir, más interesantes. Mm, ya, entonces al término de ese año, tú haces un cuestionamiento, digamos, a tu primera elección y ahí es cuando tú decides que la uni es la opción. Y Sí, entonces tu preparación y las instituciones a las cuales tú te diriges a prepararte, obviamente que también cambian, porque el rigor de preparación tendría que ser distinto. cambiaron totalmente y tuve que Baja, esforzarme, baja la tuve cantidad que, de humanidades para subir la cantidad de ciencias y matemáticas. sí, es tanto así que, por ejemplo, aquí en la uni no vemos la parte de biología. En cambio, en otra universidad sí. Y yo sabía biología, unos 14 15 temas aprox. Entonces, ¿Cuándo, Antonio, disculpa que te interrumpa, cuándo decides postular ya por primera vez a la Universidad de Ingeniería? ¿Cuándo fue tu primera experiencia frente a los exámenes de la Universidad de Ingeniería? yo creo que hay algo que tienen que entender la mayoría que está presente aquí. Y para ingresar, van a ver su nombre y al costado van a ver no alcanzó vacante. Y esto lo van a ver varias veces. Entonces, yo Tienen que creo estar que preparadas, tienen que estar preparadas para ese golpe, digamos. sí. Bueno, yo me preparé medio año más, postulé, no ingresé. Me volví a preparar medio año más en un ciclo mucho más fuerte y tampoco, no ingresé. Pero veía, supongo yo, una mejoría en tu nota con respecto a tu nota anterior. Sí, sí, de hecho que sí. Hubo, en todo ese tiempo hubo momentos que ya escapan de ti, problemas familiares. Recuerdo que un tiempo me estuve preparando desde casa. Hubo un tiempo en el cual yo asistía a la Biblioteca Nacional porque ya veía que mi casa no podía. Entonces llega un momento en el cual tienes que seguir pese A las a la adversidades, ¿no? coyuntura, a tus adversidades, sí. A tus adversidades, a tus realidades, ¿no? Porque tenemos que tener claro, las personas que nos están escuchando también seguro lo saben, que todas nosotros y nosotras pues tenemos nuestras realidades, nuestras dificultades, que debemos tratar de sobresalir frente a ellas si es que queremos pues seguir adelante. Y dime, Antonio, cuando diste tu segundo examen y como nos estás relatando, no ingresaste, calculo yo que ya estamos ya con tu segundo año después de egresar de la secundaria. Eh, ¿Qué sentiste? ¿Dijiste hasta acá nomás, no puedo? ¿O dijiste sí voy a poder? Porque acá también, Antonio, aparte de las dificultades que tú nos estás relatando, económicas, familiares, que de pronto están, que también juegan un papel importante, muchos estudiantes pues no es que tiren la toalla, sino que pues se ven abrumados con muchas otras necesidades y se retiran de la competencia. ¿Cuál fue tu caso cuando diste
este segundo examen? ¿Qué pensaste al ver tu segundo resultado de no ingreso? Me sentí eh, mal, obviamente mal. Yo recuerdo que di ese examen, me estuve preparando desde casa o desde biblioteca. Es más, incluso hubo un tiempo en el cual estuve trabajando porque necesitaba sustentar algunos gastos. Entonces, y di el examen, aún así seguí avanzando respecto al examen anterior. Entonces, llegó un momento en el cual conversé con mis padres y ellos dijeron, sí, está bien, Antonio, nosotros no te hemos apoyado en estos meses. Entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a apoyarte, porque tú estás avanzando y queremos lo mejor para ti, queremos apoyarte. Entonces, su apoyo, en cierta forma, me ayudó a seguir ya. Después de esto, créeme que hice cosas ya a estas alturas, muchos van a comprender esto, pero a estas alturas ya llegas al salón, estás con profesor, el profesor ya te conoce, ya, ya, ya sabe quién eres y en ocasiones hay algunos profesores que tú ya no le pides ayuda a ellos, sino ellos te piden ayuda a ti. Me ha pasado, Eh, pero lo que las personas que, digamos, que se están preparando para la uni, pues sabemos lo difícil, sabemos pues el sacrificio que demanda ingresar a la Universidad de Ingeniería. Eh, Dime, Antonio, ¿postulaste una tercera vez más a medio año de ese tercer año ya en camino o preferiste esperar hasta el final de tu tercer año de no, preparación? ahí pasó una cosa muy interesante. Después de este examen me dolió y me dolió mucho en el alma, porque si tú te, te esforzaste, si tú te mataste, si tú y fuiste y tenías que estar en las bibliotecas, ahí haciendo tu cola para pedir los libros, porque en cierta forma los libros se acababan. Entonces, tú te mataste estudiando y ves al costado, no alcanzó vacante y todo tu esfuerzo duele y duele mucho. Y pasar por eso varias veces como que te deja una sensación no tan agradable, te deja una sensación muy horrible. Yo en aquel entonces estuve muy mal, caí en una depresión internamente mal. Eh, mi- Mis padres al ver esto, porque en realidad para entonces ya no me faltaba mucho. Yo dije, ya entonces me preparo, el siguiente examen lo doy y Y ingresas. ingreso. Ya estaba seguro ya. Ya estaba seguro, ya tenía todas las nociones, pero esa sensación de quedarse no por mucho, es horrible. Es todo tu esfuerzo te duele y te duele en el alma. Es por eso que yo considero a los chicos de la uni no como que, wow, yo considero que en realidad somos unos grandes, grandes perdedores, porque muchas veces nos ha tocado perder, muchas veces a la mayoría le ha tocado ver su nombre, no alcanzó vacante. Entonces, con toda esta depresión, Rolando, mis padres ven un ratito. eh, optaron por meterme a hacer preuni. Entonces, si tú me preguntas, yo soy un estudiante también de CPR1. Y Dime, dime, entonces ingresaste a CEPREUNI a
en el último semestre de ese tercer año. Sí, Y cuando ingresas a CEPREUNI, ¿cómo ves el nivel de nuestra institución, en este caso CEPREUNI, respecto de otros centros de preparación? ¿Cómo tú lo notas? Es decir, ¿qué diferencia encuentras? ¿Cuál fue tu primera impresión, Antonio? Por favor, cuéntanos eh, y cuentas al público CEPREUNI, ¿no? Brevemente, eh, obvio. yo, yo he pasado por varias academias para ingresar, academias mm, no tan conocidas y academias muy, muy conocidas y con mucho prestigio. Eh, He estudiado por cuenta propia por un par de meses. Entonces, y finalmente acabé en CEPREUNI y lo que yo te puedo decir es que en CEPREUNI te juegas una vacante. En comparación con otros lugares de estudios, en CEPREUNI ya estás viendo una vacante y estás luchando por esa vacante en tiempo real. En tiempo real también te estás midiendo porque das un examen y ves en qué puesto has quedado. Eh, Te comento Efectivamente. esto Sí, sí, dime, sigue por favor, Antonio. porque yo en ese momento estaba con una depresión muy, muy horrible. Entonces, muy decaído. Fue tanto así que yo recuerdo, di mi primer examen, mi segundo examen en el CEPREUNI y yo estaba alrededor del puesto, si no me equivoco, 750 y tantos, casi 800 o 700 y algo más, No por ahí. estabas en el cuadro. No, no estaba en el cuadro. Eh, entonces, ¿Qué pensaste en ese momento? en ese momento, yo, yo dije ya, di el examen ordinario, no me faltó mucho para ingresar, pero ese examen ya pasó. Ahora estás compitiendo por una vacante y tienes que matarte. Si quieres llorar, si quieres sentirte mal, hazlo después de- del examen final. Entonces, pero, pero ese examen final tú ya vas a ingresar. Ahora te necesito, te necesito a todo, que des todo de ti. Solamente hazlo una vez más. Yo sé que, bueno, porque a estas alturas, ya eres consciente de que vas a lograr tu ingreso. Entonces, ya, tú eres consciente de que sí la vas a hacer. Ahora, Antonio, sí, discúlpame que te corte. Al momento de ingresar, porque eso también es una pregunta que muchos estudiantes que nos están escuchando, que nos están viendo, se hacen. Estudiantes que me refiero que ingresan a CEPREUNI y quieren tener un poco el marco de saber, por ejemplo, en qué puesto una persona ingresa a CEPREUNI, o sea, con su prueba de selección, y ver si realmente tiene posibilidades de seguir avanzando. Entonces te pregunto, ¿en qué puesto recuerdas? Aproximadamente, claro está, ¿recuerdas en qué puesto ingresaste con la prueba de selección a CEPREUNI? ¿Recuerdas eh, aproximadamente? no, no recuerdo exactamente, pero habré Oye, quedado en el entonces, puesto 1000, algo así, creo yo. mira, y con tu primera evaluación, ¿en qué puesto aproximadamente ubicaste? Con la primera Habré estado evaluación. en Aproximadamente. el Yo te puesto pregunto eso, Antonio, entre, discúlpame, yo te sí, pregunto esto para que nuestro público que, por ejemplo, decide ingresar a CEPREUNI, tenga también una idea, tenga una idea del puesto que tú ingresaste, porque tú y nuestras invitadas, invitados que pues vamos dialogando, son pues una inspiración, un ejemplo de ver en ti, de reflejarse en ti y ver que ellos y ellas también van a poder. Entonces, por eso de pronto yo te estoy preguntando esto, ¿no? O sea, en tu primera evaluación, en tu primera prueba calificada, ¿en qué puesto más o menos te ubicaste? en mi
primera prueba calificada habré estado en el puesto 800 o 700. En mi segunda práctica también estuve a través de esos puestos. Para los que nos están siguiendo a través de Facebook y quizás no comprenden mucho esto, en CEPRE Uni, entre todas las facultades, todas las carreras, generalmente hay alrededor de 250 creo, vacantes. 250, 250. 250. Pero para ingeniería geológica, en ese entonces había solamente 5 vacantes. Entonces, más o menos te van haciendo una idea de cuál es el reto. Tú le preguntas a alguien, oye, pero estás en el puesto 700, 800, entonces hay 5 vacantes y eh, estás bien de la cabeza, no, no lo sé, algo así. ¿Estás Entonces, seguro pero de continuar? mira, después de mi segunda práctica calificada, yo dije, no, mira, yo voy a dar aquí todo de mí. Yo aquí, yo muero. Ya lo dejé todo. Este, literal, yo, yo la voy a hacer. Entonces, me quité la depresión de encima y me enfoqué al 100% de los estudios. Yo recuerdo que me levantaba alrededor de las 6 de la mañana, 6:30 aprox, ya estaba saliendo de mi casa. A mi casa llegaba entre las 10 y las 11, 10:30 aprox. Y 10:30, 10:40 a veces. El tráfico eh, era horrible. Entonces, entonces yo dije, ya, voy a hacerla y la voy a hacer. Mi tercera práctica calificada, cada examen que daba subía 100 puestos, 50 puestos, 100 puestos, ya era imparable. Yo, yo había hecho un análisis y mi curva cada vez iba subiendo más. Y yo dije, a estas Acá alturas, Antonio, permíteme por favor hacer una breve introducción, una interrupción, y efectivamente lo que tú estás mencionando es una realidad que muchas y muchos de los estudiantes no realizan esta, digamos, lo que tú estás diciendo, este análisis, esta estrategia, pues el ingresar a través de CEPREUNI teniendo 10 evaluaciones delante de ti requiere una estrategia, requiere ver esa curva que tú mencionas que va en franco proceso de superación. Y entonces eso es todo una realidad y una estrategia que uno tiene que tenerlo claro. Y tú nos estás contando que tú estabas viendo que esta curva tuya iba, digamos, en aumento en cuanto a rendimiento, obviamente, ¿no? Este, sí. y entonces tú decías que más o menos estabas avanzando de 100 en 100. Dime, Antonio, ¿en qué prueba de CEPREUNI, cuál de las pruebas tú dijiste o tú sentiste, dijiste, sí la hago? ¿Hasta el Yo, último momento o en qué prueba ya, ocurrió? para serte sincero, yo a partir de la tercera práctica ya, porque yo ya era consciente de lo que iba a hacer y ya tenía toda mi cabeza y mi pensamiento enfocado en los exámenes. Yo dije, no ingresé, eso ya pasó. Se viene otro examen, que es lo más importante. Entonces, llegó eso y como te comento, cada examen que daba, subía 100 puestos, 50 puestos, pero siempre subía, siempre. Ahí, tú, recuerdo que al menos en mi salón habían unos 3, 4 compañeros que también eran bien destacados. Entonces, entre ellos también estaba yo. Pero si uno veía el puesto en el cual yo estaba en el puesto, este,
yo estaba cientos de puestos muy atrás, entonces eh, yo era un chico muy destacado y Pero bueno, no se reflejaba en ese momento tu orden de mérito. no, pero ya era consciente y aparte lo que yo hacía se reflejaba, porque si tú te vas a matarte estudiando, obviamente vas a conseguirlo. Estés en el puesto en el que estés. Así es que si están en el puesto 700, 800, o sea, no se sientan mal. Yo estuve ahí, yo también estuve ahí, pero tienen que comprometerse con ustedes mismos y estudiar con todo, porque se están jugando una vacante. Antonio, eh, para ir un poquito con la pregunta, ¿en qué momento, acá nos dice, ¿por qué escogiste Michelle Heredia nos dice, te pregunta, nos dice, ¿por qué escogiste ingeniería geológica? ¿Qué te motivó a escoger esta carrera? Porque nos estás comentando que la primera opción fue ingeniería de minas y seguro que en ese transcurrir, en ese andar tuyo de preparación, diste este cambio por la ingeniería geológica. Imagino ya que en CEPRE ya lo tenías claro, pero acá nos pregunta Michelle, ¿qué, ¿por qué escogiste esta carrera? ¿Qué averiguaste de esta carrera que lo tenía, que tú sientes que lo tienes? En, en, hay que entender una cosa, que yo era, o bueno, soy de una de esas personas que le agrada salir a campo, que le agrada salir a campo, estar en, bueno, como te dije, yo soy de Huancavelica, entonces yo conozco el campo como es hermoso, la naturaleza, todo lo que te puede regalar para tus ojos, es increíble. Eh, yo escogí ingeniería geológica pa- básicamente por ello y porque quería, quería entender cómo es el planeta Tierra en especial. Quería entender, llegar a un punto, entender cómo es que fue su pasado y cómo es actualmente. Eh, ha pasado muchos procesos geológicos, ha pasado por muchos cambios y estos cambios se ve reflejado en el relieve, se ve reflejado en las rocas, se ve reflejado en los estratos. Entonces, todo ello, y tú estás en un punto en un punto en el cual tú dices, ah, ya, por ejemplo, hace millones de años, todo esto estuvo bajo el océano. Pasó tantos millones de años, yo veo aquí que pasó tal proceso geológico y prueba de ellos esto. Entonces, básicamente por ello. Bien, nos pregunta Edson Nolasco, bueno, te pregunta Edson Nolasco, ¿en qué puesto ingresaste? Eh, Imagino que acá no lo detalla exactamente, pero la pregunta imagino que es, ¿en qué puesto ingresaste de CEPRE Uni a la Universidad de Ingeniería? ¿Recuerdas en qué puesto ingresaste? O, Sí, sí, a ver, y esto no se puede olvidar ninguno porque el puesto en el cual ingresaste aparece en tu código. Tu carnet universitario tiene un código. En ese código aparece el puesto en el cual tú has ingresado. Entonces, eso es imposible de que te pero olvides. Antonio, para que esto sea un poco más interesante, ¿en qué, ¿con qué puesto estabas antes de toparte con tu examen final? Yo estaba en el puesto, creo que sí me acuerdo, estaba tocando ya puertas para reclamar una vacante, o posiblemente una vacante, así, ¿Estás hablando de qué puesto aproximadamente? más o menos 250 y tantos aprox.
250 y tantos. Con ese puesto, con este orden de mérito, tú te enfrentas al examen final. Sí, ya tocando las puertas para reclamar posiblemente una vacante, porque son 5 vacantes. Y los Y, a- otros, y, sí, y frente a esa circunstancia, esa realidad de estar, digamos, como con tus palabras, tocando, digamos, el cielo, eh, ¿cómo te sentiste al dar ese examen? ¿Estabas muy nervioso? ¿Estabas muy confiado en ti? ¿Cuál era tu realidad en ese momento al enfrentarte al examen final? Porque era sí, obvio que ese examen definía tu ingreso. sí, yo realmente, yo no estaba tan preocupado por el examen, sino estaba más preocupado por la carrera, porque había pasado varios años pensando en estudiar ingeniería de minas y los últimos meses me pasé investigando acerca de ingeniería geológica y yo consideré, no, ingeniería de minas no es lo mío, ingeniería geológica es lo mío y quiero eso. Y Entonces entonces, sigue, por favor, Antonio, llegué sigue. y di el examen final porque ya estaba a puertas, entonces solamente había 5 vacantes y si los chicos que fueron a ingeniería geológica también quedaron en puestos más arriba que tú, como que ya no tienes ya no alcanzaste vacante. Entonces, con ese miedo, ese temor, no sabes, pero al menos tienes una esperanza porque estás tocando las puertas. Yo di el examen final y yo recuerdo que, bueno, se podría decir que yo esperaba una mayor nota, pero realmente no me fue tan bien como yo esperaba en el examen Final. final. Wow. El examen final yo lo di y como que bajó mi promedio. Sin embargo, yo no fui el único. Digamos que yo bajé mi promedio a algo así, pero casi todos han bajado todo esto de promedio. Entonces, después del examen final, casi todos bajaron el promedio. Yo como que bajé un poco, pero me mantuve. Entonces, Antonio, tenía ese temor, ese Antonio, miedo. quisiera yo tomar lo que tú estás en este momento diciéndonos, porque muchas mamás, muchos papás y estudiantes en general se fijan mucho en la nota, pero no sé si concordarás conmigo que es el orden de mérito por el cual debes preocuparte. Obvio que la nota está ligado al orden de mérito, eso es obvio, pero me refiero que tu centro de atención, tu foco debe estar situado en el orden de mérito, porque lo que tú estás diciendo es, muchas personas dicen, ¿no? Mira, he subido, en este examen saqué 11 y en este siguiente examen saqué 12 y entonces uno se puede alegrar, he subido un punto, pero si tu orden de mérito no se refleja en ello, es porque de pronto otras personas sacaron más que tú. Entonces lo que tú estás diciendo es que tu nota no fue lo esperado, pero tu orden de mérito fue, imagino, Subió. subió por las circunstancias que te estoy comentando, ¿no? Porque justamente Sí. acá hay hay una pregunta que me dicen, ¿no? ¿Con qué nota ingresaste? Y de pronto, Ya, si tú lo dices, antes que discúlpame, Antonio, si tú le dices, digamos, ¿no? Yo ingresé con 15 y entonces la persona dice, 15, entonces tengo que estar con 15, tengo que llegar a 15. Pero ¿qué ocurre si en ese momento de esta persona ese 15 no es suficiente? O de repente ese 15 puede ser superior y entonces con 13 puedes ingresar. Entonces lo importante acá creo yo es el orden de mérito, me parece.
No sé Sí, qué tú puedes opinar. el orden de mérito y más que nada el examen, porque si el examen va a venir difícil, relativamente difícil, va a venir relativamente difícil para todos. Si va a venir relativamente fácil, va a venir relativamente fácil para todos. Y el examen final en aquel entonces vino relativamente difícil, bajó mi promedio, sí, pero vino así para todos. Y en ese examen todos, por lo menos casi todos bajaron su promedio. Yo me sorprendí mucho, yo dije, no, con esta nota no la voy a hacer. Yo, yo esperaba sacar un 16, ya, ya, ya de promedio. Yo dije, ya con 16 sí la hago. Y encima estaba dudando. Yo dije, pucha, 16 no, 16.5 la tengo que hacer. Con ese puntaje sí la hago. Pero di mi examen final y eso bajó bastante mi promedio, pero yo terminé sacando 13.9 creo. Wow, Pero entonces, aún así subí puestos. por eso. Y, y esos puestos fueron los que me per permitieron ingresar. Yo me acuerdo que quedé en cuarto puesto. Wow. Y en cuarto puesto de las cinco Sí, especialidades y no, en claro. ¿y en qué puesto en el cómputo general, digamos, de CEPREUNI? Para tener El una idea. cómputo creo que fue de un 16, 17, 17 creo, o 16, no recuerdo bien. Creo que fue 16 punto algo más, Ya, no, pero pero yo me refiero, ¿en qué puesto te ubicaste? ¿En qué orden de mérito te ubicaste en la tabla allá, general? yo en el puesto 207 subí 50 puestos en el último examen. Muy bien. Eh, Permíteme hacer una pausa. Quiero yo comentar a nuestro público que nos está siguiendo. Estamos en este momento con Antonio Chávez Ancasi. Me es por lo menos un placer a mí conversar con él. Seguro también ustedes están escuchando su esfuerzo, su dedicación para poder ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos está transmitiendo su vía crucis, digamos, en este andar, en este camino hacia la Universidad de Ingeniería. Dime, Antonio, y entonces ingresaste a la uni. Sí, En esa misma noche supiste los resultados. ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque eso mm, es, creo yo, una experiencia inolvidable para una persona que logra ingresar a la uni. yo Cuéntanos. ese día estaba triste. A ver, Estaba, cuéntanos, por favor. estaba mal porque yo más o menos ya sabía cuánto había sacado en el examen final. Yo ya había promediado que saqué un 13 ya. Entonces, 13 y con mi promedio, yo dije, ya mi promedio se fue al suelo. No la hice. Pero, repito, pues, que si el examen va a venir relativamente difícil o complicado, va a ser para todos. Entonces si el examen va a ser fácil, va a ser fácil para todos y van a ver que van a ingresar a partir de 16 de 15 para arriba. Ya pues. Yo Antonio, Antonio, pero llegué, esa tarde, ese sí, transcurrir de horas, tú estabas, digamos, remada. No pensabas ingresar. sí, yo no, sinceramente no pensaba ingresar porque a geología se ingresa con 16. Entonces yo tenía ese temor. Yo dije, no, ya, me voy de frente a ordinario. Ordinario. Ordinario, sí la hago. Sí, ya tuve toda esta preparación. En el último examen no me faltó mucho para ingresar, entonces sí la hago. Eh, Y en esas horas que transcurrían hasta ver tu nota, Vi mi nota, yo tapé, así, vi mi nota, dije, saqué esa nota en serio, no la hice.
eh, saco la mano, veo, alcanzó vacante. Te Wow. quedas pensando, te quedas pensando un par de minutos y Como no todo, creyéndolo, yo como no creyéndolo. no la creía, en serio, sinceramente, no me la creía. Tuvo que pasar un par de minutos hasta que tuve que procesar todo ello. Entonces, pasó ello y dije, ingresé, lo veo otra vez por si acaso. Y sí, aprecié que recito, alcanzó vacante, este, grité de felicidad. Recuerdo que ese día mi ¿Estabas en tu madre, casa? ¿Estabas en tu sí, casa viéndola? estaba en mi casa. Ya. Mi, había pedido algunos miembros de mi familia que estaban en la sala, entonces yo grité, dije, bien. Entonces voy a la sala, bueno, no lo sé, creo que mi madre dijo, no, mi hijo ya ingresó ya, voy a invitar a mis familiares y lo vamos a esperar en la sala. Entonces yo tenía ese temor de que me corten el cabello, pero en ese momento ya te da igual, en serio. Qué bien, qué bien, qué bien, Antonio, que nos estés compartiendo, digamos, pequeños detalles de tu vivir, de tus emociones, digamos, que nos transmites, pues, a flor de Ah, piel, ¿no? A pero flor de piel. hay una cosa que sí te tengo que decir y todos los presentes necesitan saber, es que si ingresas por CPRUNI, yo creo que la mayor ventaja que te ofrece CPRUNI es que su examen termina una semana antes y tener una semana libre, sin ese estrés de estar pensando en el examen de admisión, como que es un peso enorme, Que te es lo un peso sacas. muy enorme. Sí, al día sí, esa noche no pude dormir, intenté dormir y no, no pude. Esa semana yo, yo seguí estudiando porque era mi rutina, es mi rutina, me agrada estudiar, amo mucho la física, la química, la matemática y más, quería investigar más. Entonces yo seguí estudiando esa semana, pero ya no estás con ese estrés constante. Ese estrés constante en ese momento desapareció. Bien, bien, Antonio. Al ingresar a la universidad, ¿en qué año en qué año ingresaste a la uni? En el 2020. Y el 2000. año en el que ustedes van a ingresar también va a aparecer en su carnet de Y universitario. ese año, justamente 2020, el marzo, comienza el encierro. Esa es toda otra experiencia. Yo recuerdo, ingresé, pasó una semana. Esa semana, apenas ingresas, tienes una semana introductorio. En esa semana vas a tu facultad y se presentan los diferentes grupos estudiantiles, los chapters, los capítulos, y básicamente es para que te presentes a toda tu facultad, a, a los miembros de tu carrera, para que veas cómo es los laboratorios y algunos profesores también vinieron a hacer algunos cursos introductorios. Entonces, pasó esa semana, supuestamente, ese fin de semana, creo yo, cuando ingresas, por lo general sucede esto. Tu facultad organiza una salida con toda tu facultad de tu código que han ingresado y los mandan a un cierto sitio, a un cierto sitio para que socialicen, para que se diviertan, para que tengan una tarde amena, para que, eh, para que más o menos se sientan ya más en familia.
para que se y puedan compenetrar, ¿no? para que Entre ellas y ellos. se conozcan, ¿sí? Pero Ya. eso Y no fue mi ahí, caso, porque llegó fin de semana y ya conocemos todo lo que pasó, la pandemia y la cuarentena. bien, y desde ese momento hasta la actualidad, vienes desarrollando en tu especialidad los cursos de manera virtual o ya poco a poco han ido ustedes acercándose de manera presencial. Eh, Todos los cursos han sido de forma virtual, todo se ha llevado de forma virtual y yo he tenido muchas complicaciones en forma virtual porque no tenía buen equipo, no tenía buena conexión, entonces me fue mal. Pero sin embargo, los que estudiamos ingeniería geológica, nuestro laboratorio es el campo. Eh, Se podría decir que al menos para mí, lo más hermoso es salir a campo. Entonces, es por ello que en un grupo de compañeros, ya cuando las medidas eh, se fueron Flexión, liberando, sí, ya, flexibilizando. ya no era tantas las medidas. Más que nada, estos últimos meses, como que con la llegada de las vacunas, la vacunación, la vacunatón, los fines de semana, entonces esto dio paso a que podamos organizarnos con un par de compañeros y salir a campo. A la fecha, yo he tenido formalmente unas 3 salidas a campo con algunos compañeros. Bueno, estudiar la geología de ciertas zonas como el Cerro San Cristóbal, el Morro Solar, eh, ir a Cineguilla, por ejemplo, la zona arqueológica, el Molle, y básicamente es ello. Llegas, por ejemplo, estar en el Morro Solar, para los que no conocen, es literalmente es la playa. Entonces, llegas a esa zona y tú como ya has estudiado geología, comprendes cómo fue que se formó todo ello, comprendes por qué tiene la morfología que tiene esa zona y comprendes su pasado y es hermoso, es hermoso. Antonio, cuéntanos, y ya en intervenciones anteriores tuyas nos comentaste por qué decidiste estudiar ingeniería geológica. Ahora te preguntaría, eh, ¿qué es para nuestro público, lugar como estudiante UNI, qué es la ingeniería geológica para nuestro público? Ya, el estudiante en ingeniería geológica, ya algo más formal, tiene que saber elaborar mapas. Para ello se usa software como QGIS, ArcGIS, entre otros, porque pues, estudiamos ingeniería, entonces software lo vas a ver todo el tiempo. Eh, Otra cosa es que tienes que saber la exploración, prospección, di- di- dimensionamiento, más que nada de los recursos geológicos. Por ejemplo, cuando vas a hacer exploraciones mineras, mm, algo que también podría comentarles es los estudios geotécnicos, es decir, para hacer obras de construcción, obras civiles en general, se necesita un estudio del comportamiento del suelo, porque hay suelos en los cuales tú no puedes, no se debería construir, pero algunas personas por desconocimiento a esto lo hacen. Entonces,
Es por ello la importancia de un ingeniero geológico. Eh, Probablemente también se encarga de analizar, interpretar los procesos geológicos de la zona en la cual tú vayas a estudiar. Y yo creo que entre lo más importante es que tienes que tener un respeto por la naturaleza. Antonio, eh, coméntanos al público que nos está siguiendo, pues Antonio Chávez Ancasi, nuestro invitado del día de hoy, también forma parte de este grupo de nombre Inspírate Uni. Coméntanos, por favor, Antonio, a nuestro público que nos está oyendo, que nos está siguiendo, ¿qué es Inspírate Uni? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son pues, sus metas, sus objetivos? ¿Y por qué tú, qué viste tú en esta institución para poder estar y formar parte de la misma? ¿Qué nos Eh, puedes comentar, Antonio? Cuando sales del colegio o estás en la academia o estés estudiando en CEPRE Uni, muchas veces te preguntas, te preguntas qué es, si, qué es lo que va a ser de mí. La universidad es tal como yo me la imagino o es diferente. Si adentro en la universidad todo se trata de estudiar o va a haber momentos en los cuales no todo es estudio. ¿Qué, qué es, qué es lo que realmente quiero? No lo sé. Al menos la mayoría de los jóvenes en esa etapa de su vida no lo saben. Yo también pasé por ello y yo no lo sabía. Entonces, bajo toda esta problemática es que nace Inspírate Uni. Inspírate Uni genera estos espacios. Es más, brindamos charlas, desde Inspírate Uni, charlas grupales, así, y charlas un poco más personales para conversar con los jóvenes de qué es lo que trata dichas carreras. Por ejemplo, en mi caso, ingeniería geológica. Y solamente, ya que muchos piensan ingeniería geológica, tú solamente ves rocas, no, y no es así. Eh, Justamente Antonio, discúlpame, estamos compartiendo justamente un afiche promocional de Inspírate Uni, orientaciones vocacionales. Cuéntanos sobre estas charlas, Antonio, que ya, mm, comente el afiche que son personalizadas y grupales. ¿De si qué es por estamos el, hablando, si, Antonio? si es por el precio de eso, no se tienen que preocupar, todo es gratis, solamente tienen que inscribirse y para que tengan acceso a charlas, es decir, las charlas que ustedes deseen de la carrera que deseen y para que podamos hablar quizás un poco más a profundidad, las pueden solicitar a Inspírate Uni a través de, de estos momentos, de estas orientaciones vocacionales. Excelente, excelente, Antonio. Eh, para ir terminando, el tiempo, por lo agradable de la conversación, está volando y ya nos estamos pasando de nuestro límite. Este, muchas gracias siempre, Antonio, por tu tiempo, por tu valioso tiempo y esfuerzo de dedicarnos en estos momentos a nuestro público que nos va siguiendo. Antonio, proyectándote un poco más a futuro, este, estás en cuarto ciclo en este momento. ¿Cómo ves el desempeño de la especialidad
en un marco, digamos, laboral en el Perú. Estamos justo, se dice que hay un, digamos, un boom de precios en la actualidad que se está, digamos, que nos debería favorecer como país de materiales, digamos, que sacamos, digamos, al exterior. ¿Qué nos puedes comentar sobre la realidad de ingeniería geológica frente a un posible campo laboral? La realidad como ingenieros geológicos es que van a tener trabajo en el país en el que sea. Uno, porque les expliqué previamente que el ingeniero geológico se especializa en exploraciones. Bueno, al menos aquí en Perú, la mayoría eh, como el Perú es un país minero, entonces hay muchos geólogos que se especializan en exploraciones mineras. También puede ser en el sector del petróleo, en el sector de civil y obras de construcción. Así es que trabajo, trabajo vas a tener en cualquier parte del mundo. Ahora, Ujú. especialmente aquí en Perú, en cierta forma está más enfocado a minería. Y sí, si es por ello, vas a tener trabajo en el sector minero. Sin embargo, yo conozco a compañeros que están planeando especializarse en estudios geotécnicos, es decir, en estudios del comportamiento del suelo para obras de construcción. Entonces, si es por ello, ustedes van a poder desempeñarse en cualquier parte del mundo y en diferentes actividades, porque geología te brinda muchas posibilidades. Y si hablamos de ramas, tiene una cantidad enorme de ramas. Excelente. Y mucho más si eres un egresado UNI, ¿cierto? Sí. Antonio, vamos terminando nuestra conversación. Espero que en una posterior oportunidad tengamos el inmenso placer de conversar contigo una vez más, escucharte y comentarte seguro qué es lo que vas afrontando y qué es lo que vas, digamos, sintiendo en tu periplo por la Universidad Nacional de Ingeniería y también teniendo en cuenta pues de que poco a poco las clases se van a ir, digamos, normalizando, si se me permite esa expresión, porque tú pues, has entrado justo en el momento en que la pandemia inició y seguro vas a tener otra expectativa y otra realidad cuando finalmente pises periódicamente no solo las aulas universitarias, sino en general, tú nos estás diciendo, las salidas al campo, ¿no? ¿Qué opinión en estos últimos palabras, qué opinión o qué perspectiva tienes de esa posible retorno a la presencialidad con tus clases universitarias? Bueno, si bien es cierto, la pandemia nos ha golpeado y mucho, al menos muchos o hemos llevado 4 ciclos o vamos a llevar 4 ciclos de la universidad virtualmente. Entonces, cuando sea presencial, al menos en mi caso, yo voy a tener la grata oportunidad de poder estudiar más acerca de la carrera. Esto lo comento porque a nivel de ingeniería, al menos los primeros ciclos son cursos generales. Entonces, por ejemplo, si tú eres un estudiante de ingeniería, ingeniería de minas o ingeniería metalúrgica, los primeros ciclos puedes cambiarte de carrera.
en tu facultad o puedes hacer este traslado a través de otras facultades. Y eso no te afectaría mucho porque son primeros ciclos. Ahora, en mi caso personal, el siguiente año yo espero que sea de forma presencial porque la vacuna ya está avanzando, ya se encuentra en los 18 años aprox, entonces yo voy a tener una oportunidad muy inmensa con el resto de mis compañeros de llevar de forma presencial y posiblemente hacer más salidas a campo, porque el laboratorio de un chico que estudia ingeniería geológica es el campo, es estar ahí. Excelente, excelente, Antonio. Quisiera yo darte las gracias, Antonio, en nombre de del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. Te vamos a hacer llegar este certificado que tenemos a la vista, que es en correspondencia a tu valioso tiempo que nos has dedicado al público, a nosotros, a nosotras, por tus experiencias, contarnos y abrirte un poquito más a nuestro público, porque muchos y muchas estudiantes que nos están siguiendo, que nos están oyendo, pues ven en cada uno y cada una de ustedes una inspiración, un reflejo por el cual apoyarse y poder permitirse soñar con un ingreso a nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. En las próximas horas te vamos a hacer llegar de manera digital este certificado, este humilde certificado, en que lleva pues la firma de nuestra señora directora, la Beatriz Castañeda Saldaña, y también nuestra jefa de imagen institucional, Yone Ramos Balcázar. Antonio, quisiera que nos puedas brindar tus últimas palabras a nuestro público para poder despedirte, y qué palabras finales puedes darle con motivo de este pequeño conversatorio, de esta pequeña ventana de inspiración que puedes tú transmitir. No, gracias por el pase. En realidad hay muchas cosas que yo no he tratado en esta transmisión. Hay muchas cosas que me agradaría transmitirles y para ser breves es que apenas ingresen, ahí no acabó, no van a cometer ese error, porque adentro la competencia es fuerte y muchos no son conscientes de esa competencia, al menos hasta llegar a su tercer, cuarto ciclo. Adentro vas a tener que competir y mucho. Ya antes de despedirme, es que Continúa, continúa. los ingresantes comuníquense con los chicos de cuarto, quinto ciclo, apenas ingresen y pidan la mayor información. Yo estoy seguro de que van a brindarles la mayor información posible. Yo aquí me agradaría decirles, hablarles sobre beca, eh, hablarles en mi carrera en específico, las ramas de la geología, mis experiencias personales, ampliar ello. Hay muchas cosas que no he tratado, pero espero al menos haber aclarado algunas dudas y que sea ese éxito. Y no sé, te desmotiven si es que están en los últimos puestos o, o si todos es mal, al final vale la pena. Muchas gracias, infinitas gracias, Antonio. Muy bonitas palabras, la tuya en este espacio final. Efectivamente, nos queda muy corto el tiempo de esta transmisión. Seguro iremos esto mejorando, de pronto ampliando un poco más el tiempo o
también generando una nueva invitación, porque efectivamente lo que tú mencionas, pues hay mucho todavía de qué dialogar, mucho de lo que estudiantes no saben, ¿no? No saben y necesitan y debemos de hacerles llegar esta información para que puedan no tener las dificultades que de pronto nosotras y nosotras hemos tenido. Muchas gracias. Acá en el chat, Antonio, te están dando las palmas del caso, Miguel Inostroza, Diego Echevarría, Rodolfo Miranda, Brian Wolfgang, etcétera, etcétera. Diego Echevarría, ya lo mencioné. Muchas gracias una vez más, Antonio Chávez Ancasi, en nombre de nuestra institución, en nombre de nuestra jefa de imagen institucional, la licenciada Yona Ramos. Muchas gracias por tu tiempo una vez más y de seguro será hasta una nueva oportunidad. Fue un grato placer conversar contigo y escucharte, Antonio. Muy bien. Bueno, ha estado entonces con nosotras y con nosotros Antonio Chávez Ancasi. Él es estudiante del cuarto ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, específicamente de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Para ir terminando, concluyendo esta actividad, quisiera dar el pase a mi compañera Carol. Carol, si estás con nosotras en este momento. ¿Qué tal? Sí, estoy con ustedes. A ver, ¿me escuchan? Adelante, Carol, por favor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Para comunicarles, referente a nuestros ciclos del CEPREUNI que vamos a comenzar ya, tenemos un ciclo, lo que es actualización escolar, que va dirigido para jóvenes que cursan el segundo, el tercero, el cuarto año de secundaria. Paralelo a ello tenemos el ciclo intensivo de verano. Normalmente trabajamos con 2 grupos. Este ciclo va a ser dirigido a jóvenes que ya vienen con una preparación previa y deseen postular al examen más próximo de admisión, que vendría a ser en el mes de febrero, ¿no? Muy importante saber que los jóvenes que desean inscribirse a este ciclo, quizás ya estén en el ciclo actualmente del ciclo preuniversitario, ¿no? O jóvenes que vengan de otras instituciones con una base. A la vez también indicarles respecto a la fecha, los costos y el proceso de inscripción, deberían comunicarse con nosotros o ingresar a nuestro sitio web como cepreuni.net.p a partir del mes de noviembre. Por ahora solamente estamos contando con esta información básica. Y también para culminar, hacerles la invitación a nuestro próximo webinar de la semana para este jueves 30 de septiembre. Estaremos brindando toda la información. Estaremos con la Facultad de Ingeniería Mecatrónica en la especialidad de Ingeniería Mecánica. A partir de las 6 de la tarde, jóvenes, los esperamos y bueno, esperamos contar con su presencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carol. Efectivamente, este día, jueves 30 de septiembre, igual desde las 6 de la tarde, tienen ustedes a la vista nuestro siguiente conversatorio referente a la especialidad de Ingeniería Mecatrónica. Con nosotras y con nosotros va a estar Alison Chuyes Farías. Ella es estudiante de la UNI, también pertenece al grupo Inspírate Uni. Así que están cordialmente invitados e invitadas. En el transcurso de las horas va a salir publicado como es debido en nuestras redes sociales con el respectivo enlace para poder participar directamente de nuestro conversatorio. Entonces, sin más que decirles, quiero agradecer a nuestra institución CEPREUNI por permitir la realización de este espacio de webinar de acceso libre y gratuito. Agradecer a la licenciada Yona Ramos, que ella es la jefa de imagen institucional,
agradecer a mi compañero José Luis Pintado, él ha estado con nosotros y con nosotras en la parte técnica. También agradecer a mi compañera Carol, a mi compañera Jimena, que junto a mí formamos parte del equipo de imagen institucional. Sin más, muchas gracias, soy Género Bando y será hasta el día jueves desde las 6 de la tarde. Hasta pronto.